¿Alguna vez has sentido que tu hijo ve algo que tú no puedes? ¿Te ha contado alguna vez algo tan extraño que no sabías si creerle o no? Esta historia comienza como muchas otras, con un niño y su juguete. Pero lo que parecía una simple travesura de un niño imaginativo se convierte en algo mucho más oscuro y aterrador. Lo que Daniel, un niño de solo 8 años, vivió con su osito de peluche es algo que jamás olvidará, y que tú tampoco. Esta es la historia de cómo un simple juguete se transformó en un portal hacia el terror más absoluto. Prepara tus nervios, porque lo que estás a punto de escuchar es más real de lo que imaginas. No olvides unirte a nosotros porque lo que estás a punto de ver te helará la sangre. Daniel estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza agachada y los ojos fijos en su plato de cereal. No era la primera vez que mencionaba algo extraño acerca de su osito de peluche, pero hoy su actitud era diferente. Había algo en su rostro que mostraba un nivel de seriedad inusual para un niño de su edad. Claudia, su madre, se encontraba enfrente de él, limpiando la mesa, mientras Juan, su padre, leía el periódico. La atmósfera de la casa parecía tranquila, pero algo en Daniel estaba inquieto. Mamá, papá, el osito de peluche se mueve solo por la noche, dijo Daniel en voz baja, pero firme. Claudia levantó la mirada, sorprendida, mientras que Juan frunció el ceño sin dejar de leer. No era la primera vez que su hijo hablaba de cosas extrañas, pero hoy parecía más insistente. Daniel nunca había sido un niño que temiera hablar de sus miedos, sin embargo, hoy sus palabras parecían mucho más graves. ¿Qué dices, hijo? Preguntó Claudia, con una risa nerviosa. Los ositos de peluche no pueden moverse. Es solo tu imaginación. Daniel no respondió. Sus ojos se mantenían fijos en el rostro de sus padres, como si estuviera esperando ser tomado en serio. Su pequeño rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo. Sabía lo que había visto, y algo en su interior le decía que no era solo un sueño o una invención. Sin embargo, las palabras de su madre lo desanimaron un poco. Juan, viendo la conversación ir en una dirección que ya le era familiar, dejó el periódico y se inclinó hacia adelante. Su tono era más severo de lo habitual. Daniel, ya te lo hemos dicho varias veces. Los niños de tu edad tienen una imaginación muy activa. Es normal que empieces a ver cosas que no existen. Lo que te pasa no es algo raro, pero tenemos que corregirlo antes de que se convierta en un problema. El tono de su padre hizo que Daniel se sintiera pequeño, como si lo estuvieran regañando por algo que no podía controlar. Claudia miró a su esposo con una expresión de duda, pero no dijo nada. Sabía que no era fácil para Juan lidiar con las raras historias que su hijo había comenzado a contar. Unos días atrás, Daniel había afirmado que veía luces extrañas flotando en su habitación. Un mes antes, había dicho que escuchaba voces susurrando su nombre. Cada vez que mencionaba algo similar, Juan se mantenía firme, convencido de que todo era producto de la fantasía infantil. Es solo un osito, cariño, dijo Claudia en un tono suave, intentando calmar a su hijo. Los peluches no se mueven. Estás pasando por una etapa en la que empiezas a mezclar los sueños con la realidad. Está bien, pero necesitamos que dejes de pensar en cosas que no existen. Daniel no podía entender por qué nadie lo creía. Él no estaba soñando, ni inventando historias. Había algo muy real en lo que estaba sucediendo por las noches, pero sus padres no estaban dispuestos a escucharlo. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía explicarse con palabras. Se levantó de la mesa sin terminar su cereal, dejando el sonido de la cuchara vacía resonando en la habitación. Su madre trató de llamar su atención, pero él no se detuvo. Solo quería ir a su habitación, alejarse de la incredulidad que sentía en sus padres. Caminó lentamente hacia las escaleras, mientras los murmullos de sus padres se desvanecían tras él. Subió a su cuarto, un lugar que, en teoría, debería sentirse seguro, pero que ahora estaba lleno de una oscuridad inquietante que solo él parecía percibir.
El osito de peluche estaba allí, en su cama, como siempre. Era de un color marrón claro, con un lazo azul atado al cuello, y parecía inofensivo a simple vista. Pero Daniel sabía lo que había ocurrido. Sabía lo que sentía al estar cerca de él por la noche. El osito no era simplemente un juguete, algo más se estaba moviendo dentro de él. Una vez en su cama, Daniel miró fijamente al peluche, como si esperara que hiciera algo. Pero todo parecía tranquilo. El silencio en la habitación era casi insoportable. Se giró hacia el lado opuesto de la cama, tratando de ignorar la sensación extraña que lo envolvía. Sin embargo, la sensación de que el osito lo observaba persistía. A pesar de lo que le habían dicho, Daniel sentía que no podía seguir ignorando lo que pasaba. En sus sueños, el osito había cobrado vida, moviéndose lentamente por su habitación, como si quisiera algo de él. Pero lo peor no era lo que hacía, sino lo que le decía: te estoy esperando. Esa noche, al cerrar los ojos, Daniel se tapó la cabeza con las sábanas, como si eso pudiera protegerlo de la inquietante presencia del osito. Pero el miedo seguía allí, acechante, en la oscuridad de la habitación. Y mientras sus padres seguían convencidos de que todo era producto de su imaginación, Daniel juraba que algo en su osito de peluche estaba vivo. Algo muy antiguo y oscuro que no estaba dispuesto a dejarlo en paz. La mañana siguiente, Claudia y Juan se despertaron temprano. El sol se filtraba débilmente por las cortinas de la cocina, iluminando el rostro cansado de Claudia. Aunque habían tratado de tranquilizar a Daniel la noche anterior, algo en su interior seguía inquieto. Sin embargo, pensaron que todo era solo un sueño más. Los niños tenían esa tendencia a inventar historias raras, sobre todo a esa edad. Tal vez estaba pasando por una fase en la que su imaginación no tenía límites. Juan, por su parte, no le dio demasiada importancia. Después de todo, era solo un osito de peluche. ¿Qué vamos a hacer con Daniel?, preguntó Claudia mientras preparaba el desayuno, su tono algo preocupado. Juan, con una expresión de indiferencia, le respondió sin mirar: nada. Solo necesita descansar más. Ya sabes cómo son los niños. Les gusta inventar cosas para llamar la atención. Lo mejor es ignorarlo, y probablemente pasará. Es solo una fase. A pesar de la aparente calma, una sensación extraña comenzó a apoderarse de Claudia. No era solo lo que Daniel había dicho la noche anterior, sino una especie de opresión en el ambiente de la casa, algo que no podía identificar. No era una presencia física, pero sí una sensación incómoda, como si algo estuviera observando. Lo ignoró por un momento y continuó con las tareas de la mañana. Después de un rato, Daniel bajó a la cocina. Su rostro estaba más serio que nunca. No quería ver a sus padres, porque temía que lo regañaran nuevamente por decir lo que sentía. De hecho, sabía que no lo iban a creer. Pero no pudo evitarlo, tenía que intentarlo una vez más. Mamá, papá, les juro que el osito se mueve, insistió Daniel, mirando a su madre con ojos suplicantes. Claudia lo miró de reojo y le dijo, casi sin pensarlo: Daniel, ya basta. No quiero que hables más de eso. Es solo tu imaginación. Tienes que dejar de pensar en cosas que no existen. Vete a la cama y duerme. Ya estás exagerando. Juan levantó la vista del periódico y, con tono firme, agregó: tu madre tiene razón. ¿Te crees que vamos a perder el tiempo con esas tonterías? No hay nada raro en ese peluche. Solo es un juguete. Te estás creando un problema donde no lo hay. No sigas con estas historias, Daniel. El niño, sintiendo cómo las palabras de sus padres lo desbordaban, se fue a su habitación sin decir nada más. Cerró la puerta tras de sí con un suave golpe. Se sentó en su cama, mirando al osito, que reposaba tranquilamente sobre las sábanas. ¿Por qué no lo entendían? ¿Por qué nadie lo creía? Mientras tanto, en la cocina, Claudia y Juan continuaron con su día. La mañana parecía avanzar con normalidad,
pero algo en el aire seguía denso, tenso. Claudia no podía evitar pensar en el comportamiento extraño de su hijo. Había algo en sus ojos que no podía ignorar, como si estuviera ocultando algo más profundo. Sin embargo, Juan insistió en que todo era solo una invención de Daniel y ella no quería alimentar más sus miedos. Decidió confiar en su esposo y olvidar la sensación incómoda que la rondaba. Esa tarde, Claudia se fue a hacer unas compras, dejando a Juan en casa. Daniel pasó el tiempo en su habitación, sumido en sus pensamientos. Cada vez que miraba al osito de peluche, sentía la misma sensación de inquietud, como si algo estuviera al acecho. Pero, por más que lo miraba, no pasaba nada. El osito seguía allí, inerte, en su lugar. Al caer la noche, la casa se llenó de un silencio profundo. Daniel estaba en su cama, tapado hasta la cabeza, mirando al osito. Esta vez no podía dormir. Algo lo mantenía despierto, algo que le decía que no debía cerrar los ojos. La puerta de su habitación estaba entreabierta y él podía escuchar los ruidos de la casa, la respiración tranquila de su padre desde la habitación de al lado, los crujidos de las maderas bajo sus pies, el murmullo de la televisión en la planta baja. Todo parecía normal, pero la tensión seguía flotando en el aire, invisible pero palpable. El reloj marcó la medianoche. Daniel, temeroso, se giró lentamente hacia el osito. En ese momento, vio algo que lo heló por completo. El osito no estaba mirando en la misma dirección que antes. Estaba mirando directamente hacia él. En ese instante, su corazón dio un vuelco. ¿Se había movido solo? ¿O había sido su imaginación? La oscuridad en la habitación se volvía más espesa, y el miedo le subió por la espina dorsal. Lo intentó ignorar, se tapó la cabeza y se acurrucó contra la almohada, esperando que al abrir los ojos todo estuviera normal. Pero el miedo persistió, una sensación creciente, como si el peluche estuviera esperando algo, observando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, Daniel sabía que sus padres nunca lo creerían. Así que se quedó allí, con los ojos abiertos, esperando a que la noche pasara. Mientras tanto, Claudia y Juan seguían con sus vidas, ajenos a lo que sucedía en la habitación de su hijo. Ellos creían que todo era una invención, que Daniel solo estaba pasando por una fase. Pero el aire pesado de la casa y las extrañas sombras que se alargaban en las paredes les decían lo contrario. Algo estaba cambiando, algo que ni siquiera ellos podían ver aún. El silencio de la noche se rompió por el sonido de una puerta cerrándose en la planta baja. Claudia no estaba en casa, y Juan estaba en su habitación dormido. Pero un extraño murmullo parecía recorrer la casa. Daniel lo escuchaba desde su cama, como si alguien más estuviera caminando en los pasillos. ¿Era su imaginación, o algo más estaba en la casa, acechando en la oscuridad? La casa estaba en silencio total, con la única excepción del suave murmullo del viento que golpeaba las ventanas. Daniel se removió en su cama, sudando frío. La pesadilla había sido aterradora, pero no era la primera vez que soñaba con el osito. Sin embargo, esta vez el sueño había sido diferente. En sus sueños, el osito lo había observado moverse lentamente por su habitación, acercándose a él, mientras sus ojos brillaban con una luz extraña. Se despertó con el corazón acelerado y la respiración agitada. La oscuridad de la habitación parecía más espesa de lo normal. Daniel se frotó los ojos, intentando despejarse, y miró hacia el rincón donde siempre estaba su osito de peluche. Fue entonces cuando algo lo hizo detenerse en seco. El osito estaba mirando directamente hacia él. Algo que nunca había sucedido antes. Su pequeño rostro de peluche, normalmente girado hacia la pared o mirando al techo, ahora lo observaba fijamente. Era como si el muñeco hubiera cobrado vida por completo, como si estuviera consciente de su presencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. El miedo se apoderó de él con tal fuerza que no pudo moverse. Intentó gritar, intentar llamar a sus padres, pero su garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la estuviera oprimiendo.
Su cuerpo estaba paralizado por el terror. Solo podía mirar al osito, que permanecía inmóvil, pero sus ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos, fijamente, con una intensidad inquietante. La oscuridad en la habitación era densa, casi palpable. Daniel sintió como si algo invisible lo rodeara, como si algo estuviera acechando en las sombras. Intentó convencer a su mente de que todo era parte de la pesadilla, que solo se había despertado sobresaltado, pero las sensaciones físicas eran demasiado reales. El miedo lo inundaba, y el osito no dejaba de mirarlo, sin moverse, pero con esa extraña presencia que lo hacía sentir como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. En su intento por escapar del terror, Daniel cerró los ojos con fuerza, apretándolos hasta que las lágrimas empezaron a acumularse en sus mejillas. Deseaba con todas sus fuerzas que el miedo desapareciera, que al abrir los ojos todo volviera a la normalidad. Pero al abrirlos de nuevo, el osito seguía allí, inmóvil, y los ojos del peluche parecían más vivos que nunca. Algo dentro de él sabía que no estaba soñando, que lo que veía era real. De repente, Daniel escuchó un susurro, apenas audible, que parecía venir de algún lugar cercano, tal vez del mismo osito. La voz era suave, casi un murmullo, pero su mensaje era claro: te estoy esperando. El niño sintió un escalofrío aún más profundo, como si un peso invisible se hubiera posado sobre su pecho. Su respiración se hizo más rápida, y el sonido de su corazón palpitando parecía retumbar en sus oídos. Desesperado, Daniel intentó mover sus manos, pero sus dedos parecían demasiado rígidos, como si estuvieran atrapados en la oscuridad misma. El susurro continuaba, y ahora sentía una presión extraña en su pecho, como si algo invisible intentara aplastarlo. El osito no dejaba de mirarlo, su rostro vacío pero lleno de una malicia inexplicable. ¿Era posible que el muñeco estuviera vivo? Daniel no podía comprenderlo, pero el terror que sentía era tan real como la habitación a su alrededor. Papá, mamá, intentó gritar nuevamente, pero su voz no salía. Solo una leve vibración en su garganta, incapaz de romper el silencio pesado que envolvía la casa. El miedo lo estaba ahogando, y su mente comenzaba a entrar en pánico. No era un sueño, no era una broma, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Sentía que el osito lo estaba observando, esperando un movimiento, una señal. La oscuridad en la habitación parecía ahora cobrar vida propia, y Daniel, paralizado, ya no sabía si podía confiar en sus propios sentidos. Con cada latido de su corazón, la presión aumentaba. El osito permanecía fijo en su lugar, pero la atmósfera a su alrededor estaba cambiando. La sensación de que algo malvado lo acechaba crecía cada vez más. El susurro en el aire parecía venir de todas partes, hasta del mismo peluche. Finalmente, Daniel, agotado por la tensión, logró mover un dedo. Fue algo tan pequeño, tan insignificante, pero fue suficiente para romper la parálisis que lo mantenía prisionero. En ese momento, la presión sobre su pecho se disipó, y de inmediato se levantó de la cama, empujado por el instinto de huir. Pero al hacerlo, su mirada se cruzó con los ojos del osito una vez más. Aquellos ojos vacíos, oscuros y llenos de una maldad inexplicable, lo seguían. Corrió hacia la puerta, sin mirar atrás, con el corazón golpeando su pecho con fuerza. Cuando finalmente salió de su habitación, se detuvo en el pasillo, respirando con dificultad. El osito había quedado atrás, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Estaba seguro de que algo lo estaba siguiendo, algo que no podía ver pero que podía sentir. La oscuridad en su habitación y la presencia del osito lo perseguirían en sus pensamientos durante todo el resto de la noche. Daniel llegó hasta el cuarto de sus padres, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Golpeó la puerta con fuerza, intentando despertar a su madre y a su padre. Pero dentro de él, sabía que sus padres no iban a creerle. Tal vez el osito ya se había apoderado de su mente, y lo que vivía no era más que el comienzo de algo mucho más oscuro. La puerta del cuarto de sus padres estaba cerrada,
Y Daniel sabía que, incluso si gritaba, nadie lo escucharía. Sus manos seguían temblando mientras se apoyaba contra la pared del pasillo, buscando algo de consuelo en la oscuridad. Intentó calmarse, pensando que tal vez todo lo que había vivido esa noche no era más que una fantasía de su mente. Pero las imágenes del osito y su mirada penetrante seguían rondando su mente, como una pesadilla que se negaba a desaparecer. Respirando profundamente, Daniel decidió regresar a su habitación. No podía seguir huyendo. No podía permitir que el miedo tomara el control de su vida. Se acercó lentamente a la puerta de su cuarto, con la mente llena de dudas y el corazón acelerado. Al abrir la puerta con cuidado, la oscuridad lo recibió como una presión en el pecho. Todo parecía igual, pero sabía que no lo era. La atmósfera había cambiado. La habitación ya no estaba tranquila como siempre. Había algo en el aire, algo denso, como si todo estuviera esperando a que se moviera. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia su cama, donde el osito aún permanecía. Cuando miró hacia el peluche, algo lo hizo detenerse en seco. El osito había avanzado ligeramente, como si hubiera dado un pequeño paso hacia la cama. Aunque el movimiento había sido sutil, Daniel estaba seguro de lo que había visto. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que el peluche ya no estaba en el mismo lugar en el que lo había dejado. Con un nudo en la garganta, Daniel retrocedió unos pasos, incapaz de apartar la mirada del osito. El peluche estaba ahora más cerca de la almohada, como si hubiera decidido tomar una posición más cercana a él, a su alcance. El terror le recorría el cuerpo, y sus manos empezaron a sudar. ¿Había sido una ilusión? ¿O el osito realmente se había movido? Los minutos parecían dilatarse mientras Daniel observaba con incredulidad. El peluche no se movió más, pero la sensación de que algo estaba ocurriendo en la habitación se hacía más fuerte. El aire estaba denso, como si algo invisible lo rodeara, algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. La habitación, que antes le parecía su refugio, ahora se sentía como un lugar extraño, ajeno, peligroso. El miedo volvió a envolverlo, y sin pensarlo, Daniel dio un paso atrás, intentando escapar de esa presencia. Pero algo lo detuvo. En ese mismo momento, sintió una presión sobre su pecho, como si alguien estuviera parado justo detrás de él, observándolo. Algo invisible lo estaba rodeando, y aunque no podía verlo, su presencia era más real que nunca. El aire se volvió más pesado, y Daniel sintió que su respiración se volvía errática. Intentó huir nuevamente, pero el terror lo paralizó. Estaba atrapado en su propia habitación, incapaz de moverse, incapaz de hacer un sonido. La presión aumentó, y ahora no solo sentía una presencia en la habitación, sino que algo comenzaba a rozar su piel, como si invisibles dedos de hielo lo tocaran. La sensación lo hizo estremecerse, pero no podía gritar. El miedo le había robado la voz. Fue entonces cuando el osito se movió nuevamente. Esta vez, con mayor claridad. No era un pequeño ajuste, sino un movimiento más pronunciado. El peluche se deslizaba lentamente hacia la cama, como si algo lo empujara o lo guiara. El suelo crujió levemente bajo su peso, pero el peluche no emitía ningún sonido. Solo avanzaba en la oscuridad, acercándose a él. Daniel sintió el pánico apoderarse de él. Ya no podía ignorar lo que veía, lo que sentía. No era un sueño. El osito realmente se estaba moviendo. Y con cada paso que daba hacia la cama, la atmósfera se volvía más densa, más opresiva. Era como si todo en la habitación se estuviera acercando a él, como si la misma oscuridad lo rodeara con un propósito siniestro. Con el alma en un hilo, Daniel sintió que su única opción era intentar escapar. En un arranque de desesperación, se lanzó hacia la cama y se cubrió con las sábanas, tratando de protegerse. Pero tan pronto como lo hizo, la sensación de la presencia invisible se intensificó. No era la manta lo que lo cubría, sino la sensación de que algo lo estaba acechando justo al otro lado de las sábanas.
Las sábanas parecían ser la única barrera entre él y lo que se encontraba en la oscuridad. Pero Daniel sabía que esa barrera no era suficiente. Algo invisible se deslizaba a través de las sábanas, algo que lo rodeaba, que lo observaba. Podía sentir el frío de la presencia, como si una sombra inmensa estuviera sobre él, esperando el momento perfecto para atraparlo. En la oscuridad, los sonidos de la casa se desvanecieron. Ya no podía escuchar nada más allá del sonido acelerado de su respiración. Intentó gritar, pero las palabras no salían. Solo podía quedarse allí, envuelto en el miedo, sintiendo la presencia a su alrededor. Al final, el movimiento del osito ya no era lo más aterrador. Era la sensación de que no estaba solo en la habitación, que algo más estaba allí, algo invisible, observándolo en la oscuridad. Daniel no podía comprender qué estaba pasando. Solo sabía que lo que sucedía era real, y que estaba atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin. Al día siguiente, Daniel se despertó agotado, como si la noche nunca hubiera terminado. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío y sus ojos aún mostraban el rastro de las lágrimas que había derramado mientras luchaba contra el terror. A lo lejos, podía escuchar la voz de su padre, Juan, que hablaba con Claudia en la cocina. Sus palabras eran claras, aunque él no entendía todo lo que decían. Sin embargo, un sentimiento de incomodidad crecía en su interior. Sabía que la conversación de sus padres giraba en torno a él. Con el alma aún entumecida por lo que había vivido, Daniel se levantó de la cama, decidió que esta vez les hablaría con toda la sinceridad de su corazón. Necesitaba que lo creyeran. Necesitaba que supieran que no estaba inventando historias. Se acercó al espejo y vio en su rostro el reflejo de un niño que ya no se sentía tan pequeño, alguien que había sido testigo de algo que ni siquiera los adultos podían comprender. Caminó hasta la cocina, con las manos sudorosas y el estómago apretado de ansiedad. Al entrar, sus padres lo miraron, pero sus ojos no expresaban preocupación, sino más bien una mezcla de incomodidad y cansancio. Juan levantó la vista del periódico y, con tono seco, dijo, «¿Otra vez con tus historias, Daniel? ¿No te das cuenta de que ya basta?» Daniel tragó saliva, luchando por mantener la calma. «Papá, mamá, les juro que lo que vi anoche fue real». El osito se movió. Dijo con voz temblorosa. Su tono era suplicante, pero sus padres lo miraban como si estuviera hablando en un idioma desconocido. Claudia lo miró con una expresión cansada y le dijo con suavidad, «Daniel, ya basta de inventar cosas. Sabemos que tienes una gran imaginación, pero no puedes seguir con estas historias. El peluche es solo eso, un muñeco. No hay nada extraño en él. Tienes que dejar de pensar en cosas que no existen». Juan, que no parecía dispuesto a ser tan amable, suspiró pesadamente antes de agregar, «Daniel, no tienes por qué seguir con estas tonterías. Sabemos que los niños tienen miedos, pero esto ya está pasando de la raya. Es hora de que dejes de inventar cosas». Pero Daniel no podía callar. «No estoy inventando. Vi cómo se movía», dijo con más fuerza, con la voz quebrada, pero firme. «No me creen. No es justo». Claudia lo miró con frustración. «Daniel, ya basta, por favor. Si sigues así, solo vas a empeorar las cosas. Es solo un peluche, un simple muñeco. Tienes que dejar de obsesionarte con eso». El niño sentía que sus palabras no alcanzaban. Se quedó en silencio, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como la desesperación lo envolvía. ¿Qué más podía hacer para que lo creyeran? ¿Cómo podía convencerlos de que lo que vivió no era una simple pesadilla? Juan, al ver la angustia en los ojos de su hijo, finalmente soltó una frase que heló el corazón de Daniel, «Mira, creo que esto va más allá de un simple juguete. Tal vez sea hora de que hablemos con alguien que pueda ayudarte. No quiero que sigas con estas historias. Debemos llevarte a un psicólogo. Quizás lo que estás viviendo tenga que ver con algo más profundo, algo que debemos entender».
Daniel sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Un psicólogo? La idea lo aterraba más que el propio peluche. ¿Eso significaba que lo consideraban loco? ¿Que no lo creían? Un torrente de emociones invadió su mente, pero lo único que pudo hacer fue quedarse en silencio, mirando a sus padres como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Claudia, con una mezcla de preocupación y cansancio, asintió. Creo que es lo mejor. Necesitamos entender qué está pasando, Daniel. Este comportamiento no es normal. Tal vez estemos perdiendo algo importante. Es importante que sigas las recomendaciones de papá. La conversación continuó entre murmullos, mientras Daniel se quedaba allí, como un espectador distante, atrapado en su propio sufrimiento. No podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad iban a llevarlo a un psicólogo? Sentía como si su mundo se estuviera desmoronando. Nada de lo que decía importaba, nada parecía alcanzar a sus padres. En su mente, el osito de peluche volvía a moverse, a avanzar lentamente hacia él, como si de alguna manera tuviera una vida propia, como si estuviera esperándolo. Esa presencia invisible, la sensación de ser observado, comenzaba a invadir cada rincón de su mente. No podía escapar de ello. Se sentó en una silla junto a la mesa, sus manos entrelazadas, los ojos perdidos en el vacío. Claudia y Juan, al ver el silencio de su hijo, intercambiaron una mirada de preocupación, pero no era la preocupación que Daniel esperaba. No era un deseo genuino de comprender lo que estaba viviendo, sino más bien un temor de que algo estuviera mal con él. De alguna manera, sentían que no estaban haciendo lo correcto, pero no sabían cómo manejar la situación. Cuando la conversación terminó, Juan se levantó y comenzó a organizar sus cosas. Mañana te llevaré al psicólogo, Daniel. Quiero que hablemos con él y veamos qué está pasando. Tienes que entender que esto no puede seguir así. Es por tu bien. Las palabras de su padre retumbaban en su cabeza mientras salía de la cocina, sin que pudiera evitar las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. La angustia lo consumía, pero no podía decir nada más. El miedo de ser considerado loco, el miedo de que sus padres no lo creyeran, lo rodeaban por completo. A medida que caminaba hacia su habitación, sentía la habitación como una prisión. Todo le parecía irreal, como si el mundo que conocía se hubiera desvanecido. El osito, esa maldita cosa que parecía tener vida propia, seguía presente en su mente, y la sensación de que alguien o algo lo observaba no lo abandonaba. A solas en su cuarto, Daniel se tumbó en la cama, mirando el techo, intentando no pensar en lo que había sucedido. Pero el pensamiento persistía, la voz en su mente seguía repitiendo lo mismo: no te creen. Nadie te cree. Mientras Daniel permanecía en su habitación, sumido en la desesperación, Claudia no podía dejar de pensar en lo sucedido. La conversación con su esposo había sido difícil, y aunque Juan parecía convencido de que todo tenía que ver con la mente de su hijo, algo dentro de ella le decía que tal vez no todo era tan sencillo. Había algo que no cuadraba, algo que no podía ignorar. Claudia, a pesar de ser una mujer pragmática, no podía negar que la situación la inquietaba. Los comportamientos de Daniel en los últimos días no eran solo un producto de su imaginación, como quería creer. Las historias del osito, su miedo constante y la tensión que crecía en la casa le preocupaban. Nunca antes su hijo había estado tan alterado, tan distante. Y lo que más le preocupaba era que su hijo parecía convencido de lo que decía. Ese terror palpable en sus ojos, esa desesperación, le hicieron preguntarse si, en algún lugar de su corazón, tal vez sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Esa noche, mientras Juan se sumía en su rutina diaria, Claudia se quedó en la cocina, con la mente atascada en las palabras de Daniel. ¿Y si todo lo que él decía era cierto? ¿Y si, de alguna manera, algo estaba ocurriendo en la casa que ni siquiera ella podía entender? Sabía que no podía seguir ignorando la creciente angustia de su hijo, pero también temía que cualquier paso en falso pudiera empeorar la situación.
Claudia decidió que no le contaría a Juan sobre sus dudas. No quería que él pensara que estaba dudando de su juicio. Después de todo, él había tomado la decisión de llevar a Daniel al psicólogo, y eso era lo que, en teoría, debía aliviar la situación. Pero Claudia no podía dejar de sentir que había algo más. Algo que debía investigar por su cuenta. A escondidas, esa misma noche, después de que Juan se fuera a dormir, Claudia comenzó a revisar los objetos en la habitación de Daniel. Primero, miró el osito de peluche, que había quedado sobre la cama, inerte como siempre, o al menos eso parecía a simple vista. Pero, al acercarse, algo en su interior le dijo que debía inspeccionarlo más de cerca. Se sentó en la cama de su hijo y levantó el peluche con cuidado, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Mientras lo examinaba, notó que el osito tenía un desgaste más notorio en las costuras, como si hubiera sido movido repetidamente de un lugar a otro. No era algo que ella hubiera notado antes, y aunque parecía insignificante, la observación le dejó una extraña sensación de incomodidad. ¿Era posible que Daniel hubiera estado manipulando el peluche? Pero no podía ser. Había algo en la manera en que él lo describía que no coincidía con la idea de un niño jugando con su juguete. Decidió que tenía que hacer algo más. Claudia no podía seguir siendo una espectadora pasiva. Había visto la angustia en los ojos de su hijo y no podía ignorarla. Así que, sin decirle nada a Juan, comenzó a hacer algo que nunca antes habría considerado. Buscó en internet sobre casos extraños relacionados con muñecos y objetos que supuestamente cobraban vida. Leía sobre historias de maldiciones y juguetes poseídos, cosas que antes solo le parecían supersticiones. A medida que navegaba, comenzó a sentir una mezcla de escepticismo y miedo. Las historias que encontraba eran cada vez más extrañas, pero todas compartían un patrón similar: juguetes que se movían por su cuenta, objetos que parecían cobrar vida en la oscuridad. Algunos foros hablaban incluso de espíritus o entidades que se alimentaban del miedo de los niños, tomando control de sus juguetes para acecharlos durante la noche. Aunque no estaba segura de qué pensar, algo en su interior le decía que debía investigar más a fondo. El siguiente paso fue hablar con algunas personas en línea que compartían experiencias similares. Se unió a un foro sobre fenómenos paranormales y comenzó a intercambiar mensajes con otros usuarios. Muchos de ellos parecían tener historias similares a la de Daniel, niños aterrados por objetos que no se comportaban como debían. Claudia leyó con atención, buscando patrones, buscando respuestas. En una de las conversaciones, alguien mencionó que los muñecos poseídos podían estar vinculados a una entidad maligna, algo que había estado buscando desde el primer momento. La idea de que su hijo pudiera estar atrapado en algo tan extraño y oscuro la aterrorizó, pero también le dio una especie de impulso. Tenía que hacer algo. Fue entonces cuando una idea le cruzó la mente. ¿Y si colocaba una cámara en la habitación de Daniel, como sugería Juan? No para comprobar si realmente había algo extraño en el osito, sino para entender lo que estaba ocurriendo, para ver con sus propios ojos lo que su hijo decía que sucedía durante la noche. Si Daniel tenía razón, si realmente el osito se movía, ella necesitaría pruebas para demostrarlo. Sin pruebas, todo lo que dijera quedaría reducido a más historias. Esa misma noche, Claudia se levantó de la cama, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Se dirigió a la habitación de Daniel, donde el niño dormía plácidamente, ajeno a los planes que se estaban fraguando en la mente de su madre. Tomó la cámara de seguridad que tenía guardada para otros usos y la colocó en el rincón de la habitación, justo frente a la cama de Daniel, apuntando hacia el osito. Sabía que debía mantener todo en secreto. No podía contarle a Juan, no aún. Quería estar segura antes de decirle algo. Al final, Claudia se sentó en su cama, observando la pantalla de su teléfono. El dispositivo conectaba directamente a la cámara de la habitación de Daniel, permitiéndole ver lo que sucedía en tiempo real. No podía creer lo que estaba haciendo, pero tenía que hacerlo.
Necesitaba saber si lo que Daniel decía era cierto, si su hijo realmente estaba siendo testigo de algo más allá de su comprensión. Mientras observaba la pantalla, su mente se llenaba de preguntas, pero también de temor. ¿Qué descubriría? ¿Podría soportar la verdad? Esa noche, Claudia no cerró los ojos. Estaba dispuesta a esperar, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para entender lo que estaba ocurriendo con su hijo. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Claudia no pudo evitar que su mente siguiera dando vueltas a lo que había descubierto sobre los muñecos poseídos y los extraños fenómenos paranormales. Pero algo la hacía detenerse. El misterio que giraba en torno al osito de peluche de Daniel, esa sensación extraña que envolvía la casa, la inquietud que sentía desde que se mudaron allí, todo parecía tener una conexión que no podía comprender. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, después de revisar las grabaciones de la cámara en la habitación de Daniel, algo aún más inquietante la aguardaba. Durante un receso del trabajo, mientras estaba sola en la casa, Claudia decidió investigar en el ático. Aquello había sido siempre un rincón apartado, oscuro y lleno de objetos olvidados que pertenecían a generaciones pasadas. Había un baúl viejo que pertenecía a su madre, y su abuela le había dejado muchas veces advertencias sobre no hurgar demasiado en el pasado. Pero Claudia ya no podía ignorar la creciente sensación de que algo en esa casa estaba muy mal. A medida que subía al ático, las maderas crujían bajo sus pies, y el aire, denso y polvoriento, parecía querer detenerla. Pero no podía echarse atrás. Al abrir el baúl, se encontró con una mezcla de recuerdos de la infancia de su madre, cartas, fotografías y objetos que habían estado guardados durante años. Claudia comenzó a rebuscar entre ellos, viendo cómo el polvo se levantaba en el aire, cuando una foto llamó su atención. Era una foto en blanco y negro, de hace varias décadas, en la que se veía a un niño pequeño abrazado a un peluche. Lo que más le llamó la atención fue la expresión del niño, era tan realista, tan viva, como si estuviera esperando algo o alguien. El niño parecía triste, y la imagen transmitía un sentimiento de melancolía que la hizo estremecerse. La fotografía estaba enmarcada con un pequeño cartel en la parte inferior, Jorge, 1952. El nombre no le decía nada, pero el hecho de que un niño tan pequeño estuviera en esa foto con un peluche le resultó desconcertante. Sentía que algo en esa imagen estaba ligado a su propia familia, pero aún no lograba conectar los puntos. Al ver la foto más detenidamente, Claudia se dio cuenta de que el niño estaba sosteniendo un osito de peluche muy parecido al que Daniel había recibido años después. No era el mismo, pero su parecido era inquietante. Los ojos de ese osito, oscuros y vacíos, parecían observarla fijamente desde la foto. Claudia sentía el pulso acelerado mientras tomaba la foto con manos temblorosas. Quería encontrar alguna explicación lógica, pero en ese momento, algo en su interior le decía que las respuestas que buscaba no se encontraban en la razón. De repente, una voz le vino a la mente, la voz de su abuela, que siempre le había hablado de algo oscuro relacionado con la casa, algo que le había hecho sentirse incómoda en su niñez. Decidió que tenía que hablar con ella. Esa tarde, al llegar a casa, Claudia llamó a su abuela, que vivía en una casa cercana. La mujer, de voz suave y serena, atendió el teléfono, y la conversación comenzó como cualquier otra. Sin embargo, Claudia, con una mezcla de nervios y curiosidad, decidió preguntar: «Abuela, ¿alguna vez te contaron algo sobre un niño llamado Jorge? Vivió aquí, en la misma zona donde ahora está nuestra casa». Al principio, la abuela pareció confundida, pero después de unos momentos de silencio, la voz de la mujer se tornó más grave, como si rememorara un tiempo que preferiría olvidar. «Jorge. Sí, claro, lo recuerdo. Es un nombre que nunca olvido. Un niño que desapareció hace muchos años, en esta misma zona. Nadie sabe qué ocurrió con él. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca lo encontraron». Claudia se quedó callada, el corazón acelerado. «¿Qué sabes de él? ¿Qué pasó?».
¿Qué tiene que ver con nuestra casa? La abuela suspiró profundamente antes de continuar. La gente empezó a hablar de cosas extrañas. Algunos decían que Jorge había desaparecido en circunstancias misteriosas, pero nadie pudo resolver el caso. Lo que más me perturbaba, Claudia, es que después de su desaparición, los padres del niño empezaron a recibir regalos extraños en su casa, como si alguien les dejara juguetes. Entre esos juguetes había un osito de peluche. No era como los otros peluches, había algo raro en él. Como si tuviera una presencia propia. Claudia se quedó sin palabras, el miedo en su estómago creciendo. ¿Un osito de peluche? ¿El mismo que Daniel tiene en su habitación? La abuela respondió en un susurro, sí. Ese osito de peluche perteneció a Jorge. Y según dicen, después de su desaparición, el peluche pasó de casa en casa, pero nunca dejó de estar cerca de él. Yo vi ese peluche cuando era niña, y recuerdo que siempre me daba miedo. Tenía algo extraño, algo que no podía describir con palabras. La gente decía que estaba maldito, que traía consigo algo oscuro. Claudia, sintiendo el frío recorrer su cuerpo, apretó la fotografía entre sus manos. Abuela, ¿me estás diciendo que ese peluche es el mismo que tiene Daniel? ¿El mismo osito que se mueve? ¿Qué significa todo esto? La abuela, con un tono sombrío, le respondió, no lo sé con certeza, pero lo que puedo decirte es que algo en esa casa está atado a esa desaparición. Algo oscuro. No sé si el niño, Jorge, está atrapado de alguna manera o si la casa tiene algo que ver. Pero si ese osito está ahí, es porque algo está despertando. Claudia, temblorosa y con el alma llena de dudas, colgó el teléfono, el eco de las palabras de su abuela resonando en su mente. Todo comenzaba a encajar, pero a la vez, todo era más aterrador que nunca. La historia de Jorge y el osito maldito, el niño desaparecido y la creciente presencia en su hogar, todo parecía interconectarse en una red oscura que no podía comprender. Con el corazón acelerado y el osito de peluche frente a ella, Claudia decidió que tenía que actuar. No podía esperar más para descubrir la verdad detrás de ese misterioso juguete. Todo lo que había descubierto hasta ahora apuntaba a que el osito no era solo un simple peluche. Era algo más, algo que había cruzado generaciones, algo que tal vez nunca debía haber sido tocado. Sin embargo, una pregunta seguía rondando su mente, aún más inquietante que todo lo demás: si el osito había pertenecido a Jorge, el niño desaparecido, ¿qué conexión tenía con Daniel? ¿Por qué ese peluche había terminado en sus manos? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué parecía estar cobrando vida? Después de hablar con su abuela y descubrir los oscuros secretos que rodeaban el osito de peluche, Claudia no podía descansar. La creciente preocupación por su hijo, Daniel, la tenía atrapada en una tormenta de incertidumbres. La historia de Jorge, el niño desaparecido, y la inquietante conexión con el peluche parecían poner en marcha un engranaje en su mente que no podía detener. Cada noche, Daniel había estado más temeroso, más angustiado, y aunque Claudia sentía que había algo en la casa, aún no tenía pruebas. No podía seguir ignorando lo que su hijo vivía. Esa misma tarde, después de su conversación con su abuela, Claudia encontró el valor para hablar con Juan. De alguna manera, ella sabía que tenía que ser honesta con él, aunque no estaba segura de cómo reaccionaría. Durante la cena, mientras Daniel comía en silencio, Claudia le explicó todo lo que había descubierto, la historia de Jorge, la conexión con el osito y la sensación de que algo oscuro acechaba la casa. Juan, con su rostro serio y algo preocupado, escuchó en silencio. Era obvio que él también estaba preocupado por Daniel, aunque siempre había sido más escéptico con las historias de su hijo. ¿Entonces crees que el peluche de Daniel tiene algo que ver con todo esto?, preguntó Juan, alzando una ceja, como si no pudiera comprender completamente la gravedad de la situación. Claudia asintió con la cabeza, su voz quebrada por la ansiedad. No estoy segura, pero lo que sé es que las cosas que le han pasado a Daniel no son solo producto de su imaginación.
La historia del niño desaparecido, el osito. Hay algo oscuro, Juan. No podemos seguir ignorándolo. Juan suspiró, frotándose la frente. Creo que deberíamos ir más allá, a un nivel más racional. Podemos instalar una cámara en la habitación de Daniel, ver con nuestros propios ojos lo que está pasando. Si todo es producto de su imaginación, se acabó. Pero si no lo es, entonces tendremos que hacer algo. Claudia miró a su esposo, sin saber si sentirse aliviada o aterrada por la propuesta. La idea de poner una cámara en la habitación de su hijo la hizo sentirse culpable, como si estuviera violando su privacidad. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que tenían que hacer todo lo posible para entender lo que estaba ocurriendo. Había que saber la verdad, por mucho que doliera. Esa misma noche, cuando Daniel ya estaba acostado, Claudia y Juan se desplazaron sigilosamente por la casa. Daniel dormía profundamente, ajeno a los planes que se fraguaban a su alrededor. Después de revisar varias opciones, Juan decidió instalar una cámara de seguridad en la esquina superior de la habitación de Daniel. La cámara era pequeña, casi invisible, y se podía conectar a un dispositivo móvil, lo que les permitiría observar lo que sucediera en tiempo real. Claudia, con el corazón en la garganta, ayudó a Juan a colocarla en un ángulo estratégico, justo frente al osito de peluche. El peluche, que estaba sentado en la silla cerca de la ventana, parecía inofensivo, incluso tierno a la luz de la lámpara nocturna que iluminaba tenuemente la habitación. Pero Claudia no podía sacarse de la cabeza las palabras de su abuela, la historia del niño Jorge y la sensación de que ese osito tenía algo más que un simple propósito de juguete. Mientras la cámara se ajustaba, la pareja compartió una mirada breve pero significativa. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Esa noche, sus vidas podrían cambiar para siempre. Con la cámara instalada y todo en su lugar, Claudia y Juan se retiraron al salón. A pesar de la gran tensión en el aire, trataron de actuar con normalidad, hablando sobre cosas triviales, como si no estuvieran a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la forma en que veían a su hijo y a su hogar. Sin embargo, ambos sabían que era solo una distracción. La ansiedad se apoderó de ellos al ver que la noche caía y el silencio envolvía la casa. Juan se desplomó en el sofá y miró su teléfono móvil, la aplicación conectada a la cámara de Daniel. La pantalla mostraba la habitación de su hijo en tiempo real, pero por el momento no sucedía nada fuera de lo común. Daniel dormía profundamente, su respiración era tranquila y regular. El osito, tal como lo habían dejado, estaba quieto sobre la silla. Claudia se acercó a Juan, tratando de ocultar su creciente nerviosismo. ¿Y si está todo bien, Juan? ¿Y si todo esto es solo nuestra imaginación? Preguntó Claudia, su voz temblorosa, pero intentando sonar tranquila. Lo sabremos pronto, Claudia. Si no pasa nada raro, se acabó. Podremos descansar tranquilos, y Daniel también. No hay más que eso, respondió Juan, pero su tono era inseguro. El peso de la situación no lo dejaba relajarse. Las horas pasaron lentamente. La casa permanecía en calma, pero cada sonido, cada leve crujido en las paredes, hacía que Claudia y Juan se tensaran. La pantalla de la cámara mostraba la habitación de Daniel con claridad, pero hasta ese momento no había señales de nada inusual. El tiempo transcurría y, aunque sus mentes luchaban por convencerse de que todo esto no era más que un mal sueño, la sensación de que algo estaba por ocurrir era palpable. Claudia se sentó junto a Juan, su mirada fija en la pantalla del teléfono, esperando, casi temiendo lo que podría ver. De repente, una leve vibración recorrió el teléfono. Un parpadeo en la cámara. Un movimiento sutil, imperceptible a simple vista, se reflejó en la pantalla. El osito, que parecía estar tranquilamente sentado en la silla, se movió, apenas un par de centímetros, pero lo suficiente como para que Claudia y Juan se tensaran al instante. El peluche se inclinó hacia adelante, como si algo invisible lo estuviera empujando. Y luego, sin que ninguno de los dos pudiera procesarlo,
el osito se deslizó lentamente hacia la cama de Daniel. Claudia se quedó sin aliento, su rostro pálido. No podía creer lo que veía. En ese momento, la imagen de su hijo, dormido y ajeno a lo que estaba sucediendo, parecía más vulnerable que nunca. El osito de peluche estaba caminando por sí solo, deslizándose como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Era tan absurdo, tan aterrador, que Claudia pensó que estaba soñando. «Juan, ¿lo estás viendo?», susurró Claudia, apenas capaz de articular palabra. Juan, paralizado, solo pudo asentar con la cabeza. Ninguno de los dos podía mover un músculo, observando con horror cómo el peluche se acercaba más y más a la cama de Daniel, como si estuviera a punto de hacer algo aún más aterrador. El aire en la habitación parecía volverse denso, casi pesado, y una sensación de maldad comenzó a invadir el lugar. «Esto no puede ser real, Juan. Esto no está pasando». Las palabras de Claudia se ahogaban en su garganta y a medida que la cámara seguía capturando la escena, una sensación de terror indescriptible los envolvía. El reloj marcaba las primeras horas de la mañana cuando Claudia y Juan finalmente lograron despejar la niebla de la confusión y el miedo que había invadido la habitación aquella noche. Después de lo que habían visto a través de la cámara, se retiraron al salón sin hablar una palabra. Nadie se atrevió a mencionar lo que acababan de presenciar. La pantalla del teléfono seguía mostrando la imagen de la habitación de Daniel, quieta, tranquila, como si nada hubiese ocurrido. Pero Claudia sabía que todo había cambiado. Algo inquebrantable había sucedido, algo que ya no podía deshacerse. La noche avanzó lentamente. Ninguno de los dos pudo dormir. Ambos permanecieron en la sala, incapaces de apartar sus ojos del teléfono, como si temieran que la pantalla mostrara algo aún más aterrador. Cada sonido, cada crujido de la casa, les erizaba la piel. Sabían que al día siguiente tendrían que enfrentarse a la verdad, una verdad que no deseaban conocer. La hora de la cámara llegó, y con ella, la confirmación de sus peores miedos. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. El aire frío de la madrugada envolvía la casa, y la tranquilidad del amanecer parecía burlarse de la tensión que se respiraba en el hogar. Claudia, con el rostro demacrado por la falta de sueño, fue la primera en levantarse. Con manos temblorosas, fue directo a la sala donde Juan seguía sentado, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono móvil. Había algo en el aire, una sensación de inminente revelación. «Juan, ¿estás listo para ver lo que grabó la cámara?», preguntó Claudia, su voz quebrada por la mezcla de ansiedad y miedo. Juan asintió sin decir una palabra. El miedo lo había dejado mudo, como si aún estuviera procesando lo que había visto aquella noche. Sin embargo, la necesidad de obtener respuestas era más fuerte que la parálisis de su miedo. Ambos sabían que no podían ignorar lo que había sucedido. Claudia tocó la pantalla y comenzó a deslizarse por las grabaciones. El primer video que apareció mostró a Daniel durmiendo en su cama, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. La cámara estaba perfectamente posicionada, ofreciendo una visión clara de todo lo que sucedía en la habitación. A primera vista, parecía una grabación normal, sin nada extraño. Pero cuando la grabación alcanzó el punto en que el osito de peluche comenzó a moverse, ambos se quedaron inmóviles, con los ojos fijos en la pantalla. Lo que siguió fue tan inverosímil, tan escalofriante, que el aire se volvió pesado. En el video, el osito, que estaba sentado sobre una silla junto a la ventana, se mueve lentamente, casi de forma imperceptible. Al principio, parecía como si fuera un simple ajuste en la posición, quizás el resultado de un leve movimiento en la cama o una brisa de viento. Pero luego, el peluche se inclinó hacia adelante. La cámara captó cada detalle, los ojos del osito, que antes se veían vacíos y estáticos, parecían brillar de manera extraña. Los ojos reflejaban una luz, como si fueran más que simples botones negros. De repente, y sin previo aviso, el osito empezó a deslizarse, casi como si una fuerza invisible lo empujara.
El movimiento era tan sutil al principio que era casi imperceptible, pero pronto quedó claro que algo estaba sucediendo. El peluche comenzó a moverse de la silla y a deslizarse sobre la alfombra como si tuviera vida propia. Avanzó lentamente, de una forma antinatural, dirigiéndose hacia la cama de Daniel. Claudia y Juan no podían apartar la mirada de la pantalla. El corazón les latía con fuerza en el pecho, cada golpe retumbando en sus oídos. El osito se deslizaba con una calma inquietante, como si tuviera un propósito, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Su camino era directo, claro. Se acercaba cada vez más a la cama de Daniel, como si estuviera buscando algo. Como si estuviera respondiendo a una llamada que solo él podía escuchar. Lo peor estaba por llegar. A medida que el osito avanzaba hacia la cama, algo extraño ocurrió. La cámara captó una sombra fugaz que apareció detrás del peluche. Una figura oscura, que pareció flotar en el aire por un breve instante, estuvo cerca de la silla antes de desaparecer. Claudia no estaba segura de lo que había visto. Parecía una ilusión, un juego de luces tal vez. Pero sabía que no era así. La sombra se movía con demasiada rapidez, demasiado deliberadamente, como si estuviera conectada a la presencia que controlaba al osito. A continuación, en la grabación, el osito llegó al borde de la cama. Daniel seguía profundamente dormido, completamente ajeno a lo que ocurría en su habitación. Sin embargo, en el momento en que el peluche tocó el borde de la cama, una vibración extraña recorrió el teléfono, como si algo estuviera afectando la transmisión. El peluche, entonces, se detuvo por un segundo, en lo que pareció una pausa, como si estuviera esperando a que algo sucediera. Después, sin previo aviso, el osito se balanceó hacia adelante, y lo siguiente que captó la cámara fue su figura completamente desmoronada sobre la cama de Daniel. Claudia y Juan, paralizados de terror, vieron como el peluche, con sus ojos vacíos y su cuerpo doblado, parecía absorber la luz de la habitación, como si se estuviera fundiendo con la oscuridad. El niño seguía dormido, inconsciente de la presencia que se encontraba a su lado. La cámara grabó el peluche durante unos segundos más antes de que la grabación se cortara abruptamente, dejando la pantalla en negro. Ambos se quedaron en silencio absoluto, sin palabras, como si el aire se hubiera helado. No necesitaban hablar, todo lo que habían visto estaba grabado frente a ellos. La cámara había capturado lo imposible. El osito, ese simple juguete inofensivo, había cobrado vida. Y lo más aterrador de todo era que parecía estar al servicio de algo aún más oscuro. Claudia rompió el silencio con una pregunta rota: Juan, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué demonios está pasando en nuestra casa? Juan no podía responder. La respuesta estaba frente a ellos, pero las palabras no eran suficientes para describir el horror. Sabían que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. La casa, el osito, la sombra, todo se conectaba de manera inquebrantable. Algo o alguien había despertado en su hogar. Y no parecía tener intención de irse. Claudia y Juan se quedaron en silencio, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, pesado, difícil de respirar. La pantalla de su teléfono aún mostraba la imagen de la cama de Daniel, con el osito de peluche desmoronándose sobre él, como una sombra grotesca que nunca había sido parte de la realidad que conocían. Lo que acababan de presenciar no era solo una alucinación o un sueño, era real. Algo horrible se había desatado en su hogar, y no sabían qué hacer al respecto. Juan tomó aire con dificultad, su mente dando vueltas, buscando respuestas, buscando una lógica donde no parecía haberla. Claudia, por su parte, parecía más distante, más absorta, como si estuviera sumida en una nube de pensamientos oscuros. Se levantó lentamente y caminó hacia la estantería, como si su cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer, pero su mente aún estaba demasiado alterada como para actuar con claridad. Tras unos momentos de vacilación, tomó el viejo álbum familiar, el mismo que había encontrado antes en la casa de su abuela, con las fotos desgastadas por el tiempo y las páginas amarillentas. Juan, dijo Claudia, su voz temblorosa,
tenemos que descubrir más sobre este peluche. Esto no es casualidad, no puede serlo. Ya no es solo Daniel. Hay algo más, algo que va mucho más allá de lo que vimos anoche. Juan la miró con la cara tensa, aún en shock, pero asintió en silencio. No podía negar lo que ambos habían presenciado. El terror que lo invadía le impedía hablar, pero Claudia había tocado un punto crucial. No podía seguir ignorando las piezas que faltaban en el rompecabezas. Estaba claro que la historia de Daniel no era un simple mal sueño o un producto de su imaginación. Todo esto estaba conectado de alguna manera con el osito. Claudia comenzó a hojear el álbum, buscando una pista, algo que pudiera encajar con lo que había descubierto la noche anterior. Mientras las páginas se deslizaban por sus manos, una foto llamó su atención, un retrato en blanco y negro de un niño pequeño, con una sonrisa tímida y unos ojos grandes que parecían reflejar una tristeza inexplicable. Era un niño que, aunque no aparecía en el contexto de la familia inmediata de Claudia, tenía un aire familiar. Había algo en su rostro, algo que le hizo latir el corazón con fuerza. «Juan, mira esto», dijo Claudia, su voz apenas un susurro. Mostró la foto a su esposo, cuya mirada pasó de la foto al rostro de Claudia, con una creciente sensación de incomodidad. El niño en la foto tenía que tener alrededor de la misma edad que Daniel. La imagen estaba tomada en el mismo lugar donde había crecido Claudia, en la misma casa, el mismo patio trasero, como si esa foto hubiera sido tomada en el mismo lugar donde ahora vivían. Pero había algo más. En las manos del niño, entre sus pequeños dedos, sostenía un osito de peluche. Era el mismo osito que había estado en la habitación de Daniel. Juan frunció el ceño, incapaz de comprender del todo lo que estaba viendo. ¿Quién es este niño, Claudia? Claudia tragó saliva. Este es Jorge. Jorge Sánchez. Mi madre me habló de él, pero nunca me contó los detalles. Decía que era un niño que vivió aquí, en esta casa, antes de que mi familia se mudara. Tenía unos 8 años, al igual que Daniel. Un día desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué le pasó, pero lo buscaron por toda la ciudad durante semanas. Nunca lo encontraron. Juan palideció. Ahora todo comenzaba a tener sentido, y a la vez, no podía dejar de sentirse atrapado en un torbellino de incertidumbre. La conexión era demasiado directa para ser ignorada. Un niño desaparecido, un osito de peluche y una casa que parecía estar marcada por lo sobrenatural. Pero la historia de Jorge no terminaba allí. Claudia pasó las páginas del álbum, buscando más pistas, más fragmentos de información que pudieran darles algo concreto sobre el misterio. Fue entonces cuando encontraron otra fotografía, más reciente. Esta mostraba una construcción en ruinas, un edificio que Claudia recordaba vagamente como el antiguo orfanato que estaba cerca de la ciudad. En la parte inferior de la foto, un pequeño grupo de personas posaba frente a la entrada de la construcción, entre ellas su madre y algunos otros miembros de la familia. Al lado de la foto, había una nota escrita a mano que decía: en la inauguración del nuevo orfanato, nunca olvidaremos lo que pasó con Jorge. Claudia detuvo su lectura. ¿Por qué mencionan a Jorge en la inauguración del orfanato?, murmuró. Juan se acercó rápidamente para leer la nota. En su mente, las piezas comenzaban a encajar lentamente. Claudia, ese orfanato, el que aparece en la foto, ¿es el mismo que está cerca de aquí?, preguntó Juan con voz entrecortada, como si ya temiera lo que pudiera descubrir. Claudia asintió con una mueca de desagrado. Sí. Está abandonado desde hace muchos años, pero en su época, fue conocido por la extraña cantidad de desapariciones que ocurrieron allí. Muchos niños desaparecieron, no solo Jorge. Después de su desaparición, la familia vendió la casa, y el orfanato comenzó a operar en sus terrenos. Pero nunca se resolvieron esos casos. Nadie sabe por qué, solo que de alguna manera, todo estaba relacionado con esa zona. En ese instante, el miedo se apoderó de Claudia como un vendaval.
Recordó las palabras de su abuela sobre el osito maldito que había pertenecido a Jorge. El peluche que había pasado de generación en generación. El osito no era solo un juguete. No era solo un recuerdo. Era un símbolo de algo mucho más oscuro. Juan, el osito, no está solo vinculado a Jorge. Es más que eso. Está vinculado a todos los niños que desaparecieron en esa zona. Algo está atrapado aquí. Y Daniel, él ha sido elegido. Juan la miró con horror, incapaz de formular una respuesta. El osito, ese juguete inocente, tenía un poder mucho mayor de lo que nunca habrían imaginado. La casa, el orfanato, las desapariciones, todo se conectaba en una red de misterio y terror que ya no podían ignorar. Claudia cerró el álbum con manos temblorosas. Tenemos que hacer algo, Juan. No podemos seguir ignorando esto. Si el osito está tomando control de Daniel, no sé qué más podría pasar. Juan, con la respiración entrecortada, asintió lentamente. Sabían que tenían que actuar, pero el camino hacia la verdad era más oscuro y peligroso de lo que jamás podrían haber previsto. Al amanecer, la luz del sol parecía no tener efecto en la atmósfera de la casa. Aunque la casa se llenaba de la calidez del día, Claudia no lograba deshacerse de la sensación de que la oscuridad había encontrado su refugio allí. La misma sensación de inquietud que había estado persiguiéndola desde la noche anterior seguía flotando en el aire, y cada rincón de la casa le parecía extraño, sospechoso. Pero lo que ocurrió al día siguiente fue lo que finalmente hizo que su temor se volviera algo más palpable, algo que ya no podía ignorar. Daniel, como de costumbre, se levantó temprano y entró al comedor. Había algo diferente en su rostro, algo que Claudia reconoció de inmediato. No era solo cansancio o tristeza. Había algo más profundo en sus ojos, una sombra que parecía haberse apoderado de su pequeño cuerpo. A primera vista, no parecía ser el mismo niño alegre que siempre había sido. Claudia lo observó en silencio mientras preparaba el desayuno. El niño, sin decir una palabra, se sentó en la mesa, pero su mirada no se apartaba del suelo. Estaba distraído, como si no pudiera enfocar su atención en nada de lo que sucedía a su alrededor. «Daniel, ¿te encuentras bien?», preguntó Claudia con voz suave, tratando de romper el silencio que llenaba la habitación. Daniel levantó la cabeza lentamente, pero no parecía tener la energía para responder con la vitalidad que acostumbraba. Solo asintió, como si esa fuera la respuesta más apropiada. Poco después, cuando el desayuno estuvo sobre la mesa, Daniel comenzó a hablar, pero sus palabras fueron inesperadas, como un susurro que escapaba de su boca sin que pudiera evitarlo. «Mamá», dijo, mirando fijamente el plato frente a él, «anoche, el osito me habló en mis sueños. Me dijo que si le dejo llevarlo al jardín por la noche, me mostraría algo increíble. Algo que me hará sentir bien, como si todo lo que está pasando desapareciera». Claudia dejó caer el tenedor en el plato, completamente sorprendida. El rostro de Daniel estaba pálido, y sus ojos parecían vacíos, como si la emoción que normalmente transmitía se hubiera desvanecido, dejándolos fríos y oscuros. Su pequeño rostro no mostraba signos de miedo o asombro, sino de una calma inquietante, como si estuviera hablando de algo que no comprendía, pero que se sentía obligado a compartir. ¿El osito te habló?, preguntó Claudia con voz entrecortada, aunque las palabras le costaban salir de la garganta. El corazón le latía con fuerza, una sensación de incomodidad y desasosiego comenzó a apoderarse de ella. «Sí, mamá», respondió Daniel con una tranquilidad desconcertante. «Me dijo que lo dejara salir, que lo llevara al jardín. No sé por qué, pero me dio miedo. Aunque, también me dijo que me sentiría mejor si lo hacía. Que él me lo agradecería». Claudia se quedó en silencio, observando a su hijo. El miedo comenzó a carcomerla por dentro, mientras su mente intentaba hacer sentido de todo lo que había estado sucediendo. Durante días, había intentado racionalizar lo que ocurría,
pero ahora, con las palabras de Daniel resonando en su cabeza, se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era aún más aterradora. El osito, un simple juguete inofensivo, había tomado el control de su hijo. No era solo el movimiento del peluche lo que le preocupaba, sino las palabras de Daniel, el hecho de que algo o alguien estuviera manipulando su mente, llevándolo a un lugar en el que ya no podía diferenciar la realidad de la fantasía. El osito le había hablado. ¿Y si todo lo que había ocurrido no era producto de la imaginación de Daniel, sino algo mucho más siniestro? Claudia sentía una presión en el pecho. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. En lugar de eso, miró a su hijo, quien seguía sentado en la mesa con una expresión vacía. No parecía estar consciente del peligro que representaba esa amistad con el peluche. No parecía entender lo que sucedía. «Daniel, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?», preguntó finalmente, su voz temblando. «Sí, mamá. El osito me dijo que lo llevara al jardín. Me prometió que todo estaría bien. Me dijo que no tuviera miedo, pero me da miedo. No sé qué hacer». La sensación de pavor comenzó a invadir por completo a Claudia. Su hijo estaba siendo manipulado por algo que no podía ver ni tocar, pero que tenía un control absoluto sobre él. Algo que se ocultaba detrás de los ojos vacíos de un simple peluche. No podía permitir que Daniel siguiera escuchando esa voz, ni siquiera si venía de un lugar tan inocente como su juguete. «Daniel, ¿no vas a hacer eso? ¿Me oyes? No vas a llevar al osito al jardín. No te preocupes, todo está bien. Vamos a hablar con papá, ¿de acuerdo?», dijo Claudia, tratando de calmarlo, aunque en el fondo sabía que no estaba convencida ni de sus propias palabras. El miedo había tomado posesión de su mente, y las palabras ya no eran suficientes para detener lo que se avecinaba. Pero Daniel no respondió. Solo se levantó de la mesa, con una expresión ausente, y se dirigió a su habitación sin decir nada más. Claudia lo observó irse, con una creciente sensación de impotencia. La batalla por el alma de su hijo ya había comenzado, y ella no sabía cómo detenerlo. Claudia respiró hondo, tratando de mantener la calma. No podía ignorar lo que su hijo le había contado. El osito había hablado en sus sueños. ¿Pero qué quería decir con eso? ¿Por qué lo quería llevar al jardín? ¿Qué sucedería allí? Un sinfín de preguntas atormentaba su mente, pero había algo que era claro: el osito ya no era un juguete. Era algo más, algo oscuro y antiguo. Y estaba vinculado a su hijo de una manera que Claudia no comprendía. Con una determinación renovada, Claudia sabía que debía encontrar respuestas. El osito no era solo un objeto inanimado. Era una puerta a algo mucho más siniestro. Algo que se estaba apoderando de su familia. Y si no detenía esto ahora, temía que su hijo ya estuviera irremediablemente perdido. Esa noche, algo sucedería. Y Claudia no sabía si su hijo podría escapar de las garras del osito, ni si ella misma podría salvarlo. La noche llegó en silencio, pero el miedo de Claudia crecía como una sombra que la envolvía cada vez más. No podía dormir. Su mente estaba llena de imágenes perturbadoras, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía que algo la observaba. Algo estaba mal, y lo sabía con certeza. Daniel había cambiado, y el osito de peluche, que antes parecía solo un simple juguete, ahora era el epicentro de un caos indescriptible. Claudia no podía dejar de pensar en lo que había dicho su hijo: el osito me habló. Algo dentro de ella le decía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Con cautela, Claudia se levantó de la cama. La casa estaba en silencio, más de lo habitual. Los ruidos nocturnos que a menudo acompañaban el insomnio habían desaparecido, y el aire se sentía pesado, cargado de tensión. Con pasos suaves, se acercó a la puerta de la habitación de Daniel. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad,
pero aún así no podía ver con claridad. Abrió la puerta lentamente, con el corazón latiendo en su garganta, y se asomó, manteniendo su respiración contenida. Desde la distancia, podía escuchar el suave susurro de la respiración de Daniel, que estaba profundamente dormido. Pero lo que más le llamó la atención fue la figura del osito de peluche. Estaba allí, en el borde de la cama, mirando hacia la ventana. Claudia frunció el ceño, observando la posición del muñeco. Algo no estaba bien. Algo en su interior le decía que no debía apartar la mirada ni un segundo. El tiempo parecía ralentizarse. Claudia contuvo la respiración y se quedó quieta en el umbral de la puerta, observando en la oscuridad. A medida que pasaban los segundos, algo extraño comenzó a suceder. El osito, con su aspecto desgastado y de ojos brillantes, comenzó a moverse. No fue un movimiento sutil, como el que Claudia había visto en las noches anteriores. No. Esta vez fue más inquietante, como si tuviera vida propia. Primero, la pata del osito se movió, como si fuera un impulso involuntario. Pero luego, algo mucho más aterrador ocurrió. La figura del osito saltó repentinamente de la cama, aterrizando con un leve ruido sordo sobre el suelo. Claudia no pudo evitar soltar un suspiro de sorpresa y horror, incapaz de creer lo que veía. El muñeco estaba de pie. Estaba de pie y caminaba. De manera torpe pero decidida, el osito comenzó a desplazarse hacia el vestíbulo, con movimientos precisos, como si tuviera una voluntad propia. Claudia se quedó paralizada, incapaz de moverse. La incredulidad se apoderó de ella. Su mente trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo, pero no podía. El osito caminaba. Estaba claramente caminando. Cada paso que daba parecía resonar en sus oídos como un eco macabro, aumentando la sensación de desesperación que la invadía. El pequeño peluche, normalmente inofensivo, se había transformado en una entidad que no podía controlar. Mientras observaba en estado de shock, el osito se acercó al umbral de la puerta. Sus ojos, aunque simples botones, parecían mirar directamente hacia Claudia, como si supiera que ella lo estaba observando. Era como si tuviera conciencia, como si pudiera sentir su presencia. La habitación estaba llena de una tensión palpable, y el corazón de Claudia latía desbocado. A pesar de la distancia que los separaba, sentía la cercanía del peligro. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Finalmente, el osito llegó al vestíbulo. A medida que cruzaba el umbral de la puerta de Daniel, sus movimientos se hicieron más suaves, más precisos, como si fuera guiado por una fuerza invisible. Claudia dio un paso hacia adelante, sin atreverse a hacer ruido, con los ojos fijos en el muñeco. Algo en su interior le decía que debía hacer algo, detenerlo, pero no sabía cómo. Sus piernas temblaban y la sensación de impotencia la envolvía. A través de la puerta entreabierta del vestíbulo, Claudia observó cómo el osito se detuvo frente a una ventana. Los visillos blancos del salón se mecían con la brisa nocturna, pero la figura del peluche parecía estática, como si estuviera esperando algo. En ese momento, el miedo se apoderó por completo de Claudia, y una oscura corazonada la atravesó. Era como si el osito estuviera esperando la señal, como si hubiera un propósito detrás de sus movimientos. El silencio en la casa era insoportable. Claudia contuvo la respiración, esperando que el osito hiciera algo más, pero en ese preciso instante, los ojos del muñeco parecieron moverse ligeramente, mirando directamente hacia ella, más allá de la puerta. Fue un gesto mínimo, pero lo suficiente para helar su sangre. ¿Había visto eso realmente? ¿O era su mente jugando trucos? Claudia no podía seguir observando, pero tampoco podía apartar la mirada. Sin embargo, en su interior, algo la instó a actuar. Sin hacer ruido, retrocedió unos pasos hacia atrás, alejándose lentamente de la puerta. Mientras lo hacía, escuchó cómo el osito comenzaba a dar pasos nuevamente, esta vez hacia el jardín. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, se detuvo. Algo estaba sucediendo,
algo que estaba más allá de lo que podía comprender. Los pensamientos se agolpaban en su mente, y por un momento, la confusión la cegó. Sin embargo, un pensamiento predominó entre todos los demás: el osito ya no era solo un juguete. Ya no era solo un muñeco en la habitación de su hijo. Había cruzado una línea, y algo mucho más oscuro se estaba desatando. Claudia volvió a la habitación de Daniel, cerrando la puerta tras de sí con cuidado. Se recostó en su cama, temblando de miedo, pero su mente no dejaba de trabajar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el osito caminaba? ¿Qué quería de su hijo? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo podrían detenerlo? Con el corazón acelerado y la sensación de estar atrapada en una pesadilla sin fin, Claudia miró a la ventana, donde la oscuridad de la noche parecía tragarse todo a su alrededor. Algo estaba ocurriendo fuera, algo que iba más allá de lo que ella había imaginado. Y esa noche, el osito tenía un plan. La noche había caído con la misma pesadez que las anteriores, pero para Claudia, todo parecía aún más sombrío. Después de lo que presenció esa madrugada, sabía que su vida ya no era la misma. El osito no era un simple juguete. No era un objeto inofensivo dejado atrás por un niño. Había algo mucho más oscuro, algo mucho más siniestro, que se había apoderado de él. Y esa misma oscuridad ahora amenazaba a su hijo. Despertó temprano, después de una noche de insomnio que solo había aumentado su desesperación. El rostro cansado de Claudia reflejaba el miedo y la determinación de alguien que había llegado al límite. Aquella mañana, su mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había descubierto en los días anteriores. Sabía que algo debía hacerse, que debían obtener respuestas definitivas para poder enfrentar lo que se estaba apoderando de Daniel. Juan aún no había regresado de su trabajo, pero Claudia sabía que no podía esperar más. Decidió investigar por su cuenta. La atmósfera de la casa, siempre tan familiar, ahora se sentía extraña, opresiva. Mientras repasaba mentalmente los últimos acontecimientos, una sola pregunta la atormentaba: ¿de dónde venía realmente el osito? Había algo en su historia, en la conexión con el niño desaparecido, que no podía ignorar. No era una simple coincidencia. Decidida, Claudia se dirigió al desván, un lugar que siempre había considerado un refugio olvidado, lleno de recuerdos antiguos que ya no parecían importar. Allí, en una vieja caja polvorienta, había encontrado el álbum familiar en el que había descubierto el vínculo con el niño desaparecido. Pero eso solo había sido el principio. Ahora, necesitaba saber más. Con manos temblorosas, sacó el álbum una vez más. En el fondo de la caja, junto a una serie de cartas y fotografías viejas, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Era un recorte de periódico, amarillento por el paso del tiempo. En el encabezado decía: desaparición misteriosa, niño secreto de la Casa Rojas. El artículo relataba la desaparición de un niño llamado Samuel Rojas, ocurrido décadas atrás en la misma vecindad donde ahora vivían Claudia y su familia. El niño había desaparecido sin dejar rastro, y el caso jamás fue resuelto. Claudia comenzó a leer con ansiedad. El artículo mencionaba que, justo antes de su desaparición, Samuel había sido visto jugando con un extraño osito de peluche, uno que siempre llevaba consigo. La historia no se detuvo allí. Había algo mucho más perturbador en los detalles que el artículo relataba. Los padres de Samuel, según algunos rumores, practicaban ocultismo. Se decía que realizaban rituales oscuros, invocaciones prohibidas que estaban prohibidas por las autoridades. Los mismos que investigaron el caso de la desaparición de Samuel nunca llegaron a obtener respuestas concretas, pero los rumores sobre los rituales que se practicaban en la casa de los Rojas jamás cesaron. Claudia sintió un nudo en el estómago mientras leía. Algo en su interior le decía que todo lo que había estado ocurriendo estaba directamente relacionado con estos rituales oscuros. Samuel, el niño desaparecido, y su osito de peluche,
aparentemente inofensivo, no solo compartían una historia macabra, sino que también tenían una conexión más profunda y oscura de lo que había imaginado. El recorte hablaba de un rumor específico, que los padres de Samuel, en un intento desesperado por obtener poder y controlar fuerzas más allá de lo humano, habían realizado un ritual para transferir el alma de su hijo a un objeto inanimado, para preservar su espíritu. Era una práctica ancestral que había sido considerada una de las formas más peligrosas de ocultismo, ya que no solo implicaba un sacrificio físico, sino también espiritual. Según el artículo, la conexión entre el niño y el objeto creado en ese ritual era tan fuerte que el alma del niño, aunque ya no estaba presente en su cuerpo, seguía ligada al osito. Este se convirtió en un recipiente espiritual, un puente entre el mundo de los vivos y los muertos, y el alma de Samuel permaneció atrapada en él. El osito de peluche, en ese momento, dejó de ser solo un juguete. Era algo más, un portal. Y lo peor de todo, era que estaba atado a Daniel, su propio hijo. Claudia cerró el álbum con un fuerte golpe, incapaz de seguir leyendo. Todo su cuerpo temblaba de terror. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera espantosa. El osito no solo estaba poseído, no solo se movía por voluntad propia. Estaba dirigido por el alma atrapada de Samuel, un niño que nunca pudo encontrar paz. Y ahora, su espíritu buscaba algo. Buscaba completar el ritual que sus padres no lograron culminar. Y Daniel, de alguna manera, estaba vinculado a todo esto. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Claudia levantó la vista, su mente hecha un caos. Debía contarle a Juan todo lo que había descubierto, pero antes debía asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. No podía esperar más. La situación se estaba saliendo de control, y cada minuto que pasaba era uno que la acercaba más a lo desconocido. El peligro ya estaba aquí, y no había forma de retroceder. Ese mismo día, Claudia se enfrentó a un dilema aún más grande: ¿cómo romper la conexión entre Daniel y el osito? ¿Cómo liberarlo de este vínculo oscuro sin poner en peligro su vida o la de su familia? No tenía todas las respuestas, pero sabía que tenía que actuar rápido. De lo contrario, podría perder a su hijo para siempre. Con el corazón en la garganta y una creciente sensación de desesperación, Claudia fue en busca de Juan, sabiendo que la única forma de enfrentarse a este mal era unir sus fuerzas. El tiempo se agotaba, y el osito no se detendría hasta completar su propósito. El día amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que iba a suceder. Claudia apenas había cerrado los ojos durante la noche, las pesadillas la habían invadido, pero su mente seguía en alerta. Todo lo que había descubierto hasta ese momento parecía apuntar hacia algo mucho más grande y aterrador. El vínculo entre su hijo y el osito era real, y el espíritu de Samuel, atrapado en el muñeco, estaba decidido a completar su misión. Pero lo más horrible de todo era que ahora Daniel era el objetivo. Al despertar, Claudia encontró a su hijo sentado en el borde de la cama, mirando fijamente el osito de peluche. No era el niño alegre y despreocupado que solía ser. Su rostro mostraba una expresión extraña, ausente, como si estuviera mirando más allá de lo que su madre podía ver. El pequeño no movió un músculo cuando Claudia entró a la habitación. La escena la llenó de un profundo terror, un terror que caló en sus huesos y se quedó con ella, como una sombra que la acechaba. Daniel, susurró, su voz quebrada por el miedo. ¿Estás bien? Daniel levantó la vista lentamente, y en sus ojos brillaba algo que no era suyo. Algo oscuro, inquietante. Como si estuviera poseído por una fuerza externa. Los ojos de Claudia se clavaron en su hijo, tratando de ver al niño que ella conocía, pero en su lugar encontró algo diferente, algo que la heló por completo. «Mamá», dijo Daniel, con una voz que sonaba extraña, diferente a la suya. «El osito me habló». Claudia sintió un nudo en el estómago. Ya no podía ignorarlo. Sabía que su hijo había estado diciendo la verdad todo el tiempo, aunque no quería aceptarlo. El osito no solo se movía,
no solo estaba poseído por el espíritu de Samuel, ahora, parecía comunicarse con Daniel. Y lo que el niño estaba a punto de decirla, lo helaría para siempre. ¿Qué te dijo, hijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Daniel giró la cabeza lentamente hacia el osito, que permanecía inmóvil en la cama. A pesar de su aparente inanimación, algo en la habitación se sentía muy distinto. Una pesadez en el aire, como si un invisible peso estuviera presionando sobre todo. El silencio fue interrumpido cuando el niño habló de nuevo, pero su tono ya no era el mismo. Parecía como si hablara por boca de otro. Dijo que, la voz de Daniel se quebró momentáneamente antes de continuar. Dijo que está atrapado entre dos mundos. Que su alma no puede descansar hasta llevarse una más con él. Y que ahora soy yo el elegido. El corazón de Claudia se detuvo por un segundo, como si todo a su alrededor se desvaneciera y solo quedara ella, atrapada en una realidad que no podía comprender. ¿Era esto posible? ¿Cómo un simple juguete podía estar ligado a algo tan horrible, tan ancestral? El niño que había sido su hijo ya no era el mismo. Ya no estaba hablando con su voz, ni con su ser. Algo más estaba tomando control de él. ¿Qué significa eso, mamá?, preguntó Daniel, sin mirar a su madre, los ojos fijos en el osito. El osito me dijo que me llevará con él. Que mi alma se unirá a la suya. Y que ya no tendré miedo. Que será como dormir, para siempre. Claudia retrocedió, un sudor frío cubriéndola. El miedo la paralizó por un momento, pero la necesidad de salvar a su hijo la impulsó a dar un paso adelante. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía si tendría el coraje de hacerlo. ¿Cómo podía enfrentarse a algo que ya no era humano, algo tan arraigado en la oscuridad? Daniel, no, exclamó, su voz llena de desesperación. No escuches lo que te dice. No es un juego, no es real. Tienes que luchar. Tienes que salir de ahí. Pero el niño la miró sin emoción, como si sus palabras no tuvieran ningún peso. La luz en sus ojos se apagó por completo, como si algo lo hubiera absorbido por completo. El osito, que estaba al lado de Daniel, parecía estar observando la escena con una extraña quietud, como si supiera que todo estaba por llegar a su fin. El terror de Claudia creció al ver cómo la atmósfera en la habitación cambiaba. Había algo palpable, algo maligno, que se estaba apoderando de su hijo. Y Daniel, su niño inocente, no estaba luchando. Mamá, dijo Daniel en un susurro, levantando la mano hacia el osito. El osito dice que es el momento. Dice que el ritual está completo. Que ahora soy uno de ellos. La habitación comenzó a oscurecerse, como si una niebla invisible se estuviera filtrando por las rendijas de la ventana. Claudia sintió el aire volverse denso y frío, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo gritar en su interior. Los ojos del osito brillaban con un resplandor antinatural. No era la luz de un juguete común. Era algo oscuro, algo maligno que emanaba de él. Los botones de sus ojos reflejaban una especie de sabiduría maligna, como si estuvieran observando su alma. El juguete parecía sonreírle. De pronto, algo extraño sucedió. La mano de Daniel se levantó y tocó la cabeza del osito, que parecía reaccionar de manera sutil, como si un poder invisible se estuviera transmitiendo entre ellos. Los ojos de Daniel se abrieron aún más, como si absorbieran toda la oscuridad que emanaba de la habitación. Los muros de la casa parecían retumbar. Un viento frío sopló dentro de la habitación y un susurro lejano se coló en sus oídos. Era como si todo el universo se estuviera alineando en ese preciso momento. Claudia no pudo soportarlo más. Sabía que estaba al borde de perder a su hijo, que algo peor que la muerte estaba ocurriendo. Con las lágrimas cayendo por su rostro, extendió la mano hacia él, dispuesta a salvarlo a toda costa, aunque no supiera cómo. Pero, cuando su mano tocó la de Daniel, un grito gutural emergió de su hijo, y la figura del osito comenzó a girar,
tomando vida propia. Claudia cayó de rodillas, sintiendo la presión sobre su pecho, como si la misma oscuridad estuviera aplastándola. Era ahora o nunca. El aire estaba impregnado de una tensión insoportable. Claudia, con el rostro empapado en lágrimas, miraba a su hijo, atrapado en un trance extraño, mientras el osito de peluche seguía emanando una energía oscura, más poderosa que nunca. La habitación se llenaba de sombras que parecían moverse por voluntad propia, como si la misma casa se estuviera hundiendo en un abismo de desesperación. Los murmullos lejanos, los ecos de aquel niño atrapado, resonaban en su mente, y ella sabía que ya no quedaba mucho tiempo. El mal estaba a punto de reclamar lo que le correspondía. Juan, susurró Claudia, temblando mientras su esposo entraba a la habitación, con los ojos llenos de angustia. Tenemos que hacerlo ahora. No hay más tiempo. Juan, con la mirada fija en el osito, asintió sin decir palabra. Había llegado a entender lo que estaba pasando, pero aún no tenía claro cómo iban a liberarse de esa pesadilla. Habían intentado todo, investigaron, buscaron respuestas, pero nunca se prepararon para lo que realmente implicaba enfrentar a una entidad tan poderosa. Aquel osito ya no era solo un juguete. Era un recipiente de maldad, una puerta hacia un mundo oscuro que no podía ser cerrado sin consecuencias. Claudia y Juan se acercaron al osito, que yacía en el centro de la habitación, mientras Daniel seguía sentado, inmóvil, con la mirada vacía. El niño había dejado de reaccionar a los esfuerzos de su madre por hablarle. Aparentemente, todo en él estaba sujeto al control del espíritu de Samuel. Claudia, con el corazón desbordado por el miedo y la desesperación, alzó una mano temblorosa hacia el osito, pero algo detuvo su gesto. Una fuerza invisible empujó sus dedos hacia atrás, como si la habitación misma estuviera luchando por mantener esa conexión maligna intacta. No podemos quedarnos de brazos cruzados, gritó Claudia, mientras luchaba por liberar su mano. Este monstruo nos está llevando todo, Juan. Está a punto de llevarse a Daniel. Juan miró fijamente al osito, y algo en sus ojos reflejó una determinación recién encontrada. Él también sentía el peso del sacrificio que se avecinaba, pero sabía que solo había una manera de acabar con este sufrimiento. No podían dejar que la maldición siguiera su curso. Con un grito de furia, Juan tomó el osito con ambas manos, apretándolo con fuerza, como si tratara de arrancarle la vida. De repente, la casa tembló. Las paredes crujieron y las luces parpadearon, como si la misma estructura del hogar estuviera a punto de colapsar. El osito comenzó a moverse violentamente en las manos de Juan, como si intentara escapar, pero él no lo soltó. A medida que luchaban por controlar el muñeco, una figura sombría apareció frente a ellos, la forma de un niño con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Era Samuel, el niño atrapado en el cuerpo del osito, y su presencia se sentía más poderosa que nunca. No pueden deshacerse de mí. Susurró una voz retumbante, la voz del niño perdido, pero con un tono que no pertenecía a un ser humano. Mi alma está atada a este objeto. Nada puede romper esta unión. La casa se estremeció una vez más, y un viento gélido llenó la habitación, arrastrando todo a su paso. Las sombras comenzaron a crecer, extendiéndose por las paredes como manos espectrales. Pero Claudia no cedió. Su corazón latía con furia, con una mezcla de miedo y desesperación, pero también con una última chispa de valentía. Ella sabía lo que debía hacer. Con un grito gutural, Claudia tomó un viejo cuchillo ceremonial que había encontrado en las investigaciones previas, una reliquia que pertenecía a los antepasados de la familia. Sin pensarlo, lo clavó en el costado del osito, buscando la forma de romper el vínculo entre el espíritu y el juguete. Al principio, el cuchillo no penetró en la tela, pero con una fuerza renovada, lo volvió a intentar, apretando hasta que el acero atravesó la tela, lo que provocó una explosión de energía oscura. Un estruendo estremeció la casa, y una ráfaga de viento cortante recorrió la habitación. Las sombras se retorcieron y comenzaron a desvanecerse, como si se estuvieran disolviendo en la oscuridad.
El osito emitió un chillido ensordecedor, una especie de lamento final que resonó en los oídos de todos. En ese momento, la casa pareció colapsar bajo el peso del mal que se deshacía. Las luces se apagaron de golpe, dejando todo en un total vacío. Cuando el sonido cesó, todo quedó en silencio. El osito ya no estaba. Se desintegró en las manos de Claudia y Juan, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Daniel, que había estado completamente ausente, cayó de rodillas al suelo, como si fuera liberado de una prisión invisible. El aire ya no estaba cargado de oscuridad. El mal se había ido, pero no sin dejar cicatrices. Claudia abrazó a su hijo, con el corazón aún palpitante, y se quedó allí, en ese instante, sin palabras. Lo peor ya había pasado, pero sabían que las cicatrices de la casa nunca desaparecerían. La maldad había sido erradicada, pero la marca quedaría por siempre. La familia sabía que no podían quedarse allí. El horror de lo ocurrido nunca podría borrarse por completo de sus mentes. Días después, la familia se mudó a otro lugar, buscando escapar de las sombras que aún nos acechaban. Pero Daniel nunca volvió a ser el mismo. Aunque la casa estaba vacía, y el osito ya no estaba en sus manos, él seguía viendo cosas. Sombras que se deslizaban por el borde de su visión. Ruidos extraños en la oscuridad. Murmullos apagados, como ecos de una voz distante. El mal nunca se fue del todo. Y en lo más profundo de su corazón, Daniel sabía que algo aún lo perseguiría, algo que no podía explicar, pero que siempre estaría allí. El mal que estuvo atrapado en el osito seguía esperando, y aunque la familia había ganado la batalla, la guerra nunca terminaría. Y así termina la historia del osito maldito. Pero recuerda, el mal nunca desaparece por completo, siempre hay algo más en las sombras esperando su momento. Si te ha dejado una sensación extraña, déjanos tu comentario, cuéntanos qué piensas, y si te atreves, comparte este video con tus amigos. No olvides seguirnos para más historias que te harán dudar de todo lo que creías saber. Hasta la próxima, y mantén los ojos bien abiertos, porque en cualquier momento, el terror podría estar más cerca de lo que imaginas. A veces, los juguetes no son solo juguetes, son puertas hacia lo que nunca deberíamos haber despertado.